Súper. Vamos a comenzar hoy día esta serie, se llama Los cimientos de la fe, Hebreos 6. ¿Estamos listos? Tienen sus para anotar, tomar apuntes, porque hoy día vamos a ir con tutti a la palabra. Los versículos están ahí, pero igual siempre te animo. Ten tu Biblia, trae tu papel, trae tu lápiz, toma notas para que puedas seguir masticando estas palabras. Quiero comenzar con esta imagen, a ver si alguien la recuerda del año pasado. ¿Alguien se acuerda de esa imagen? Ok. ¿Y qué escritura viene cuando ven esa imagen? Bien, súper. Tenía temor de que no hubiera un feedback referente a eso. Leamos Salmo 1. Juntos. Dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién quiere ser firme en su vida? ¿Quién quiere ser una persona inconmovible? Te estoy preguntando, no así como para sacarte un está bien si haces un Realmente te estoy preguntando, ¿quién quiere volverse una persona inconmovible? Firme, sólida, que no va a la merced del día a día, de las emociones o las circunstancias. Firme como un árbol. Si queremos esto, entonces tenemos que hacer esto, meditar en la ley del Señor día y noche. Y seremos como árboles, entonces, firmemente plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y en todo lo que hace, mira qué increíble esto, prospera. Todo lo que toca, todo lo que hace tiene vida. Hay algo que ocurre. Versículo 4, y la comparativa entonces de los justos con los injustos. Dice versículo 4, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Ahí está la otra imagen, inestabilidad. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Queremos llegar a ese día delante del Señor, en ese juicio final, y todo lo que esté en nosotros haya sido plantado en el Señor y sea inconmovible. Porque cuando llegue el gran día del Señor, dice la palabra, todo lo conmovible va a ser conmovido y va a quedar solo en pie lo inconmovible. Solo lo que el Señor ha construido y tú has construido con Él en tu corazón, profundamente ese día va a quedar en pie. Nuestras profesiones, nuestros etcétera, van a ser como así, delante del Señor. Incluso nuestros llamados específicos, proféticos, pastores, va a ser en ese momento delante de tal gloria, va a ser así. Y lo que va a quedar delante del Señor es lo inconmovible en tu vida. Estamos trabajando para eso. Amén. Esta imagen que teníamos ahí, pero que tenemos del árbol, representa una imagen que Dios nos ha dado, una imagen profética como iglesia y que nos dio esta dirección durante todo el año pasado. Realmente fue un rema. Este Salmo 1 fue una palabra de Dios para este tiempo. Y esta palabra, quiero decirte hoy día, no quedó en el olvido de Dios, ¿ya? Y no queda en el olvido de los archivos de la iglesia. Ayer hablaba con los líderes de la iglesia, les decía, cuando Dios trae una palabra sobre la iglesia, no es para que la mastiquemos un rato como un chicle y luego la botamos, sino que más bien es un alimento que viene a querer hacerse parte de mi ser en una construcción que es parte por parte. Así que esta es mi frase en este tiempo: Dios no da puntada sin hilo. Dios no habla de algo, hoy día quiero hablarle a mi iglesia de esto, y después al otro mes, se me olvidó, vamos a seguir hablando de esto. Todo lo que Dios está hablando está construyendo una narrativa que nos está queriendo llevar de un punto A a un B, a un C y a un D. Y este fue nuestro rema el año pasado. Y esta fue la imagen. Pero este llamado del Salmo 1 es al individuo. No es tanto a la iglesia, es un llamado individual al creyente, al uno, a decidir o no
plantarse de esa manera, a decidir o no lanzar sus raíces a esas aguas de Dios. Decidir o no, una decisión de cada uno de nosotros. Y el Señor nos habló que el año pasado esas aguas eran su palabra y la oración. Su palabra y la oración. Y el Señor nos hablaba de esto. No hay atajo hacia la madurez espiritual. No hay atajo. Si tú quieres tener un tronco robusto en tu vida, tú necesitas, sí o sí, oración y palabra. Y cuando digo oración y palabra, me refiero a esta palabra. Al alimento, a la carne, al jugo de naranja 100% puro, no al sucedáneo. Y yo no tengo problema con la literatura cristiana, ni con las prédicas, ni los YouTube. Lo que tengo problema es cuando en mi vida no estoy relacionándome directamente con esto. Porque sabes que ya lo he probado, tengo 23 años en el Evangelio. Empiezan a pasar los meses y empiezo a sentirme débil en el espíritu. Y me he escuchado todos los discos de adoración. Y tengo música de adoración en la casa y todas estas cosas. Pero cuando no he tenido un encuentro con la palabra, face to face, directamente, constantemente, mi espíritu se empieza a debilitar y ya no me veo como un árbol, empiezo a ver más como una paja en el aire. Así que este llamado de Dios es al individuo. Y yo sé que muchos en esta congregación han dicho en este último tiempo sí a ese llamado. Y han empezado a buscar a Dios de manera intencional. Y han empezado a levantarse más temprano aunque están muertos de sueño. Y han empezado a generar una disciplina de buscar al Señor, su palabra y orar todos los días. Amén, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Y tú has estado empezando a ver frutos en ti. No un fruto que aparece de la noche a la mañana, pero has empezado a ver frutos de cambios de tu manera de pensar, en tu carácter, los frutos del Espíritu. Esos frutos que no salen de la noche a la mañana y no vienen después de un campamento o un evento. Son los frutos que se cultivan con arduo trabajo en relación con Dios. Ahora el Señor en este tiempo nos ha estado moviendo hacia otra imagen. Y la tenemos ahí, ¿o no? El keynote. Perdón que pregunte tanto, pero... De hecho, si dejamos la imagen anterior, me sirve. Lo dejamos ahí nomás, gracias. Esta es la imagen a la que Dios nos está llevando. Y yo sé que no es el templo más bonito ni el edificio más bonito, ¿eh? Y no quiero decirte que Dios nos ve así como escombros. Pero sí busqué una imagen de un templo que está en un proceso de construcción o de reconstrucción. Algo que no está acabado, algo que está en proceso. Y esta es la imagen que Dios nos está trayendo. Y yo pensaba, Señor, ¿por qué nos llevaste a Ageo? A estudiar la reconstrucción del templo post Babilonia, etcétera, etcétera. Y es porque el Señor está empezando a llevarnos a una conciencia ahora, ya no solo de mi llamado individual, sino que nuestro llamado colectivo. ¿Se entiende? El edificio ya no habla del uno. El templo en la palabra ya no habla del uno. Salmo 1 habla del uno. El templo habla, y sobre todo el templo, el Nuevo Testamento habla del cuerpo. Habla del todo. Habla de la congregación de los santos. ¿Amén? Si no me creen, le creemos a Pedro. Primera de Pedro, por favor. 2, capítulo 4 al 7. Este versículo vamos a estar rumiando como iglesia mucho en este tiempo. Mucho. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 4 al 7. Y dice así: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, ¿qué dice ahí, iglesia? Como casa espiritual. ¿Y qué más? Ok, cuando les dije esto de son sacerdotes chiquillos, yo no les estoy queriendo vender la pomada. La palabra dice que hemos sido hechos sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios. Tenemos un rol muy, muy importante en lo espiritual. Muy importante en lo espiritual. Y el sacerdote ministra la presencia de Dios. Ese es su objetivo uno del sacerdote. ¿Qué es lo que tú haces? Yo amo la presencia de Dios, cultivo su presencia, sirvo su presencia, como esta canción. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Yo traigo incienso, yo traigo un olor fragante. El sacerdote primero ama.
ama a Dios. Y lo segundo es que representa también al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Así que continúa, dice, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de ¿qué? ¿De mis fuerzas? No, por medio de Jesucristo, que es nuestro intermediario entre el Padre y nosotros. Por lo cual también dice la Escritura, y aquí no habíamos ido, pero hoy día seguimos acá, dice, he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, o la piedra angular, o la piedra principal. Me encanta. ¿Y sabes por qué escogí Reina Valera? Porque dice esto, escogida, piedra escogida, piedra preciosa. El que crea en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, ya me cuesta leer un poco Reina Valera, debo admitirlo, Él es precioso. Para nosotros, el pueblo escogido, para este sacerdocio, Él, esta piedra es preciosa para nosotros. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, refiriéndose a aquellos que no reconocieron al Mesías, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Otras versiones dice ha venido a ser la piedra de tropiezo. ¿Tenemos la próxima imagen? Voy corriendo. Viña Las Condes. La próxima imagen es una piedra, básicamente. ¿Se la pueden imaginar? No. Ahí va. Eso. No sé si tú habías visto alguna vez una piedra angular. Esa es una piedra principal. Es una piedra angular. En las construcciones antiguas, la piedra, aunque ahí está como más arriba, pero usualmente esa piedra iba en los fundamentos, en la parte de abajo, e iba en la esquina. Y se le llama angular porque justamente esa piedra demarcaba el ángulo de la construcción. El ángulo de la construcción. Quizás, yo no soy experto en construcción, me imagino que hoy día hay muchas formas de poder hacer eso y hacer un edificio derecho y no chueco sin tener que poner una piedra, ¿verdad? Pero en ese entonces no. Había que poner una piedra que era clave, tenía que ser precisa en sus medidas, era escogida, era la primera piedra. O sea, esta piedra va a determinar cómo el resto del edificio se construye y se ve. Así que era específicamente escogida, era posicionada y desde esa piedra todas las otras piedras se iban alineando y poniendo en su orden. Ayer daba el ejemplo de cuando, ¿quién ha puesto sillas? Una fila de sillas en la iglesia, ¿sí? Y empieza uno a poner las sillas motivados, silla 20, termina y la cosa estaba chueca. Partiste allá en la batería, terminaste acá. Okay, eso es porque perdiste de referencia la silla angular. Entonces, cuando tú quieres poner una fila derecha, tú tienes que ir poniendo la silla y viendo que todo el tiempo esté en la altura de la primera silla. ¿Sabes quién es la piedra angular, verdad? Dilo con tus palabras. Jesucristo. Su nombre es Cristo. Gracias, Johnny, por el setlist de hoy día. El Señor te habla. Su nombre es Cristo. Jesucristo. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? El único creador. ¿Quién es el Rey de gloria que recuerda mi conciencia que necesito su perdón? ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesucristo, 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 Jesucristo. La piedra angular, la que fue desechada por los hombres, pero que para nosotros, pueblo escogido, hemos llegado a tener el privilegio de poder percibirle como es, preciosa, santa. Oh, Señor, tengo temor de no decir todo lo que tengo que decir hoy día, que es lo que creo que el Señor quiere decir. Quiero que leamos eso. Okay. Vamos al próximo versículo, por favor, amigos. 1 Corintios 3, 5 al 10.
1 Corintios 3, 5 al 10. El apóstol Pablo, hablándonos en su lenguaje, en su narrativa, e interviniendo pastoralmente sobre una iglesia que se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque perdió de vista la piedra angular y empezó a poner más en su vista no al autor de la fe, sino que al maestro que les enseñaba, el pastor que les pastoreaba. ¿Has escuchado tú alguna vez eso en la iglesia? Yo creo que tú nunca has escuchado esto de, no, a mí me gusta más ese pastor. No, a mí me gusta, no, yo sigo a este, yo escucho las prédicas de este pastor. Y está súper bien, te puede gustar quien te guste. Lo importante es que no pierdas la primera silla, nunca. 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 Cuando tú vayas a una iglesia distinta a esta, que adora distinto, que tú entres a ese lugar y no digas, a ver, ¿quién es el pastor acá? A ver cómo es como la liturgia acá, a ver si me gustan las canciones. Si en ese lugar se predica y se canta de Cristo, tú escuchas y adoras. Porque se trata de Cristo. No del que está parado aquí hoy día. Se trata de Él. Así que Pablo no puede decirlo mejor y dice, después de todo, lo tenemos ahora sí, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Esa fue nuestra pega. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios que la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto, iglesia, en conjunto, complementándose con un mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes, mira qué hermosas estas dos imágenes, son el campo de cultivo de Dios. ¡Wow! Me quiero detener un poquito ahí. ¿Has pensado en tu vida como un campo de cultivo para el Señor? A mí me encanta cantar de cantares. Quizás algún día predique cantar de cantares, pero esos libros que el Señor me dice, no, ese es tuyo y mío. Ese es tu lenguaje conmigo. Y hay un capítulo de Cantar de Cantares donde la Sulamita empieza a decir, aquí está tu huerto, aquí está tu jardín, he preparado mirra, he preparado incienso, he preparado todos estos olores y estos frutos. Y le dice al novio, ven, oh amado, ven a comer de los frutos de tu huerto. Y luego llega el amado y dice, oh, he comido de los frutos de mi huerto y mi corazón ha sido satisfecho, he encontrado todo lo que quería encontrar en mi huerto. Y un día mientras adorábamos, mi corazón le decía al Señor, en un momento que ya no podía rendirse más, le dije, Señor, saca de mí lo que quieres. Cosecha de mi corazón lo que hoy día tú quieras. Ni siquiera ya lo que yo quiero traerte. Tú escoge de tu huerto. Tú escoge de mí lo que quieras comer hoy día. Come de tu huerto. Y esta es una figura que Pablo usa aquí para la iglesia. Ustedes son el campo de cultivo de Dios, donde Dios está dando frutos, haciendo crecer frutos que Él quiere comer. Coma, son el edificio de Dios. Son algo vivo que da fruto y algo que se construye y crece. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora, otros edifican encima, pero cualquiera, subraya esto en tu Biblia, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. O sea, póngale la puerta que usted quiera a esta casa, póngale el techito que usted quiera, hablemos de esto, enseñemos de esto, démosle este énfasis a la iglesia, para allá, para acá. Pero una cosa está diciendo Pablo, usted fíjese que el fundamento sea Jesucristo. Porque como decía Jeremy Riddle en una predicación, y yo lo puse en mis redes sociales,
Cuando Jesús deja de ser la piedra angular en la iglesia y el fundamento, me gustó como lo dijo en inglés, dijo, las cosas se empiezan a poner medias raras. Things get weird. Entonces él decía, yo no tengo problema con lo sobrenatural, con orar por los enfermos, con todas estas expresiones del Señor. Pero cuando la iglesia no tiene a Jesucristo como su piedra angular y como su referencia máxima, como su autoridad máxima, cuando la iglesia no está antes que todas las cosas que hace, adorando al único Rey de Reyes y sometido bajo su reinado, porque déjame decirte algo, es lindo cantar que tengo un rey, pero es difícil vivir bajo su reinado a veces. Es fácil cantar, eres mi rey, pero como decía Johnny, qué heavy Johnny, lo que oraste hoy día, esto estaba pensando, ¿cuánto Él es mi rey? Porque no nos gusta que nos reinen, no nos gusta que nos digan qué hacer. Y esa es la cultura predominante y sigue siendo nuestra lucha interna, no nos gusta qué hacer. Así que cantar de Jesús maravilloso, yo no tengo problema con decir que creo en Jesús, pero cuando se trata de que Él sea mi cabeza, la palabra dice que Él es la cabeza de la iglesia. Así que las órdenes no vienen del cuerpo a la cabeza, las órdenes vienen de la cabeza al cuerpo. Y en esto hemos estado en este tiempo, iglesia. ¿Te das cuenta? Dios ha estado volviendo a ser el centro y el foco de nuestra adoración. Porque una vez que eso es restablecido en la iglesia, la columna y todo el cuerpo se alinea. Cuando Jesús está siendo el foco de la iglesia, no un pastor, no una onda, no esto, lo otro. Jesucristo, el fundamento, la piedra angular. Mira, tú puedes escuchar al cuerpo haciendo así, ordenándose. Vamos al quiropráctico como iglesia. Y la iglesia empieza a funcionar bien de nuevo. Y empieza a mostrar compasión y empieza a amarse y empiezan a fluir los dones cuando Jesucristo está en la cabeza y Él comanda el cuerpo. Amén. ¿Por qué vamos a estudiar estas 3 semanas los cimientos de la fe, o rudimentos de la fe, o fundamentos de la fe? Por 3 motivos. 1, porque hay muchas personas llegando al Evangelio en este tiempo en la iglesia. Muchas personas nuevitas en la fe. No te voy a pedir que levantes tu mano, pero si lo eres, tú lo sabes. Y creo que hoy día Dios quiere venir y traer palabra que ayude a poner cimientos saludables en tu vida para que tu crecimiento espiritual sea tremendo. 2, porque creo que Dios quiere fortalecer, afirmar, y escucha este verbo, emparejar los cimientos de este edificio antes de hacerlo crecer más. Dios quiere pasar su rastrillo, escribí acá, sobre nosotros por medio de su palabra para equiparar nuestra tierra. Y si es necesario, al igual que en el proceso de rastrillar la tierra, salga una que otra buena piedra de ahí. Y alguna cosita que no necesita estar ahí. Y 3, porque Dios siempre nos llama a crecer en profundidad y afirmarnos cuando Dios nos está preparando para crecer. Amén. Una palabra que el Señor nos dio y quiero que tú empieces a darte cuenta cómo Dios nos está guiando por medio de su palabra. ¿Se acuerdan de esta palabra? Isaías 54, 2 al 3. Dice, ensancha el lugar de tu tienda. Esta fue la palabra que nos dio el boost para tomar la fe de venir a este lugar. Y aún así como, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a ir a meter en ese lugar tan grande? ¿Qué sé yo? Esta fue la palabra que nos dijo, vos dale. Ensancha el lugar de tu tienda. Extiende las cortinas de tu morada. No escatimes fe. Alarga tus cuerdas. Pero fija esto, y refuerza tus estacas. El problema cuando la iglesia crece, si no está firme, es como una carpa de circo. Va a venir el viento y nos va a llevar. Va a ser entretenido al comienzo, pero lo que el Señor quiere hacer es darnos un crecimiento que es proporcional a la profundidad que estamos teniendo en Él. Entonces, si tú quieres extender la carpa, tú la extiendes, pero luego la estaca tiene que ir más abajo. Salmo 1, más intimidad. Hebreos 6, más profundidad en la enseñanza de Cristo. ¿Amén? Ok.
quiero darte, ay Dios mío, quiero darte un poco de contexto del libro de Hebreos. ¿Puedo hacerlo? ¿Sí? ¿Quién ha leído Hebreos acá? Hartos, ya. A veces duro, ¿no? A veces cabezón, ¿no? A veces uno como que va así como, oh, ¿qué onda esto? Yo me acuerdo estudiando este libro en el instituto y era como, casi que dije, te voy a tener que copiar en la prueba. No, estoy bromeando. Pero de verdad que fue un ramo que fue como, ay Dios mío, ay Dios mío. Pero hoy día quiero compartirte un poco de algunos elementos de contexto que te pueden ayudar no solo a acercarte a este pasaje, que va a ser el pasaje central de estas 3 semanas, sino que te ayuden a acercarte a ese libro. Porque creo que hay algo en ese libro para nuestra iglesia en este tiempo que está muy interesante, muy relevante. No creo que haya otro libro, aparte de Apocalipsis, que sea tan cristocéntrico en el Nuevo Testamento. Es como que no hay muchos temas así como ustedes están haciendo esto, o temas de relaciones, como cosas tan pastorales en ese sentido, porque sí es pastoral, vamos a llegar ahí, es más bien un discurso, porque eso es lo que es el libro de Hebreos. El libro de Hebreos no fue una carta escrita en una iglesia, sino que fue un discurso, una exhortación hablada que fue registrada. Y esa exhortación tiene todo que ver con Jesucristo, la piedra angular, la supremacía de Jesús. ¿Ok? Y también quiero que puedas entender un poco el contexto de este libro, porque creo que el contexto en el que estos creyentes estaban, de oposición, de persecución, incluso de peligro de ser mártires, puede ser un peligro en que la iglesia esté en algunos años más en Chile y en otros países. Y quiero que tú estés preparado en la fe para eso. ¿Amén? El autor de este libro, desconocido. ¿Cuándo fue escrito? Se calcula más o menos 54 a 64 antes de Cristo, antes de la destrucción justamente del templo. ¿A quién está dirigido este libro? Este libro fue escrito después de Cristo. ¿Dije antes de Cristo? Ya. Ese otro hebreo, otro. ¿A quién está dirigido? Sí, después de Cristo, para las cámaras. Este libro está dirigido a comunidades de cristianos judíos en Roma, que se reunían principalmente, y aquí un para los grupos de conexión, en grupos pequeños en casa. Así como la iglesia ha funcionado siempre y va a seguir funcionando, y que a la vez eran parte de una congregación más grande. Estos eran cristianos de segunda generación, o sea, no fueron testigos de Jesús ni estuvieron en el comienzo de la iglesia. Y estos cristianos se estaban volviendo espiritualmente laxos, indisciplinados, en buen chileno, flojos. Y estaban desanimados en su fe porque no habían visto al Mesías volver. Ahora, ¿cuál era el ambiente social alrededor de estos cristianos? El ambiente, el clima era de presión, no de depresión, de presión. Presión de parte de los religiosos judíos que estaban queriendo jalarles de vuelta al judaísmo, y presión de parte de las autoridades romanas que estaban persiguiéndoles, y esa persecución estaba en aumento en ese momento, como les digo, llegando a la posibilidad de ellos verse en un martirio por parte de las autoridades romanas. Y la idea de volver al judaísmo era para ellos una opción de escape en ese momento. Ahora, para volver al judaísmo, esto iba a significar para estos cristianos renegar públicamente de Jesucristo. Ellos iban a tener que confesar públicamente su lealtad y adoración al emperador romano, e iban a tener que para volver a la sinagoga, al judaísmo, iban a tener que estar de acuerdo con la perspectiva de los líderes religiosos respecto a Jesús, que básicamente Jesús no fue el Mesías. Es por esto que la carta nos habla de la apostasía. Esta carta es muy intensa en este sentido, porque aquí hay creyentes que están a un paso de renegar de Jesús. Ahora quiero hablarte
del tono y del objetivo de este libro. Quiero animarte en este sentido. Y para mí esto ha sido un descubrimiento. El corazón de este texto, que como les expliqué no es una carta, es un discurso, es profundamente pastoral. Tú me vas a decir, no, David. Primera de Juan sí que es pastoral. Hebreos no es pastoral. Es muy pastoral. Porque un pastor vela por la grey. Y un pastor hace e incluso dice todo lo necesario, no para tomar la decisión por el otro, pero para llevarle a ese lugar de conciencia de decide bien. Así que el autor usa todos los recursos posibles, retóricos, de narrativa, recursos incluso poéticos, citando el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, para llevar a estos judíos cristianos a no abandonar la fe. Y la principal forma y el principal argumento de él entonces es este: Jesús es la autoridad suprema. No hay nadie ni nada que pueda compararse a él. Él es digno de nuestra adoración y completa devoción. Esta es la canción del autor de Hebreos durante toda la carta. Jesús es lo máximo. Y todas las figuras del Antiguo Testamento son solamente sombras comparado con la revelación del Hijo de Dios. ¿Amén? Así que Él es tan máximo que por favor no se te ocurra abandonarlo. Es más, sé animado en tu fe. Ponle bueno. Prepárate. Construye. Vamos. Es una carta de exhortación. Exhortación igual ánimo. Ánimo. ¿Amén? Me quedan 3 minutos. No hemos llegado todavía a Hebreos 6. Llegamos. Hebreos 6. Versículo 1 al 3. Dice así: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar ¿a qué? A ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca de el arrepentimiento de las malas acciones. Puse ahí obras muertas porque quiero que te quedes con ese elemento, y de tener fe en Dios. Versículo 2. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, y me encanta cómo termina aquí la NTV, lo articula muy bien desde el original. Así que, si Dios quiere, suena como chileno, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Si uno es chileno entiende eso, que si Dios quiere, ojalá, porque esa es la intención del autor. Está ocupando no sé cómo se llama esto en la psicología, pero en el fondo está diciéndole, no deberíamos estar viendo estas cosas, ya está bueno ya, pero en realidad cuando uno lo lee es como, chuta, necesito saber qué son esas cosas para poder avanzar a un mayor entendimiento. Aquí el término enseñanzas elementales habla de esto: comienzo, principio, los fundamentos, cimiento. Me encanta esto, punto de partida. Estas enseñanzas elementales, iglesia, son, y me gusta como un teólogo lo plantea, la palabra inicial de Cristo. La palabra inicial de Cristo sobre tu vida. Tu punto de partida. Y aquí está hablando de ser maduros en nuestro entendimiento. Necesitamos ver estas cosas para ir hacia un lugar de madurez en nuestro entendimiento. Y no sé si te has preguntado alguna vez en tu vida, ¿por qué creo que no estoy madurando en mi fe? ¿Te has preguntado eso? O yo nomás. No estoy creciendo, no estoy avanzando. Y estoy leyendo todos estos libros y estoy leyendo de, no sé. No, voy a decir algo y va a sonar muy sarcástico, pero no sé. De algo muy específico. Pero aún así es como, hay algo que no avanza en ti. Y quiero que entiendas, y te entiendas nuevamente como un edificio en este momento. Para construir un segundo y un tercer y un cuarto piso, tus fundamentos tienen que estar bien. Y creo que Dios en su sabiduría y misericordia a veces no nos deja avanzar hacia una mayor profundidad del reino de Dios y de la palabra, porque todavía no hemos terminado de asimilar bien la palabra inicial de Cristo.
Y hay un principio en el reino que nos dice Jesús, sé fiel en lo poco y yo te pondré sobre mucho. Así que cuando somos fieles en eso poco, el Señor nos dice, ok, estamos listos, sigamos avanzando, sigamos hablando de... Nuevamente no quiero dar un ejemplo porque todo va a sonar como sarcástico. Ya con el si Dios quiere basta. Y quiero decirte esto hoy día, iglesia, escuchemos esta enseñanza con un corazón humilde. Yo llevo 23 años en el Evangelio y yo leo este pasaje y digo, yo todavía necesito escuchar eso. Yo todavía necesito volver a esa leche espiritual. Aunque coma carne, necesito ir ahí. Yo necesito revisarme. Yo necesito crecer en mis fundamentos. Y si alguien viene a tu casa y te dice, un prevencionista de riesgo, un arquitecto, dice, oye, creo que hay que revisar un poco tu losa radiante, hay que revisar lo que está ahí, porque algo me sonó raro, ¿qué vas a decir tú? No, déjala ahí nomás, yo voy a seguir construyendo por arriba. Por favor, revísala. Por favor, no quiero que el próximo terremoto. Por favor, revisémoslo. ¿Ok? Vamos con este cuadro y de verdad que vamos en 3 minutos. Pastor Alejandro va a seguir enseñando de esto, maestro de los maestros, próxima semana, así que ahí lo retoma. Vamos con el próximo cuadro. ¿Se alcanza a ver o no? Está como justito, ¿no? Debajo de sus asientos hay una lupa. Ok. Este cuadro nos habla de un cambio de paradigma del antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Ok? Todo esto igual, tomen notas, pero igual vamos a seguir haciendo este ejercicio de terminar la serie dándole todos los apuntes. Pero igual, si quieres estudiarlo esta semana, porque eso va a ser en unas semanas más, si quieres estudiarlo esta semana, toman nota. Y aquí lo que el autor de Hebreos durante toda la carta está haciendo una comparativa. Está diciendo Jesús es mayor que Abraham. Jesús es mayor que los sacerdotes. Jesús es mayor que todas estas personas. Entonces, no podemos entrar en ese detalle, pero básicamente cuando estos judíos cristianos están escuchando respecto a estos fundamentos de la fe, ellos no están absortos ni en desconocimiento de su tradición judía. No están, ellos conocen la Torá, ellos conocen el antiguo pacto, ellos conocen cómo funcionaba la cosa antes. Entonces, cuando ellos escuchan esto, ellos escuchan lo siguiente. Cuando escuchan de arrepentimiento y fe, ellos lo relacionan en su cabeza con, ¿qué? Con el culto en el templo y con los sacrificios hechos en el templo. Y la confianza que los judíos depositaban en aquellos sacrificios. ¿Se entiende? Cuando ellos escuchan respecto al bautismo y la imposición de manos, ellos también entienden en su historia y lo asocian ¿a qué? Al lavamiento, a los lavamientos rituales que los sacerdotes tenían antes de proceder en las ceremonias y también a la imposición de manos, porque los sacerdotes imponían manos sobre los animales. Antes de sacrificarles, imponían manos y era una manera de decir como la culpa mía y la culpa del pueblo pasa a este animal. Y luego era sacrificado y por ende había expiación de pecado. ¿Ok? Y respecto a la resurrección de los muertos y el juicio final, hay escasa revelación de estos conceptos en el Antiguo Testamento, pero sí hay algo ahí, sí, para los más curiosos, anda a revisar Salmo 17:15. ¿Ya? Eso es para los curiosos. Que hay una revelación del salmista respecto a la resurrección. Job también tiene un acercamiento a esto, el profeta Isaías, pero son destellos respecto a la resurrección de los muertos y aún menos del juicio final. Ahora, lo que para nosotros, en nuestro entendimiento de estos fundamentos tiene que ver con esto, y ahí está el resumen. En el nuevo pacto, luego de que Jesucristo completara su obra redentora. ¿Qué se acuerda de lo que hablamos la semana pasada? Jesús, el sacrificio perfecto, el templo nuevo y el sumo sacerdote. Y leímos la semana pasada de que el sacrificio de Jesús, como Él es eterno, fue una vez y para siempre, para hacernos santos para siempre. Así que estos conceptos, estas enseñanzas para nosotros del nuevo pacto, amén los del nuevo pacto, digan, el nuevo pacto, no, ya. Bueno, tendrías que haber nacido mucho antes para no haber sido, pero bueno, los del nuevo pacto estamos aquí a la derecha. Y para nosotros arrepentimiento y fe tiene que ver con un arrepentimiento personal y profundo, un cambio radical de forma de pensar y por ende de actuar. ¿Y fe en qué? En la obra redentora de Jesucristo. ¿Se entiende? Respecto al bautismo, nosotros entendemos que esto tiene que ver con entender el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu,
que son sellos de la conversión y de la activación del Espíritu en nosotros, en la vida del Hijo y de la hija de Dios. ¿Amén? Y respecto a la resurrección de los muertos y el juicio eterno, para nosotros nos da perspectiva futura del reino venidero, la máxima esperanza del creyente. Así que, básicamente, estos son, si está la piedra angular ahí en la esquina del edificio, estos son piedras que van al ladito y que van armando un radier perfecto. ¿Okay? Tenemos otra gráfica ahí, con esto vamos a cerrar porque ya siento unas miradas de distintos... No, estoy bromeando. Son las que yo me creo en mi mente. Esto es algo que yo puse ahí y tiene más que ver con una representación cronológica de estas ideas en la vida del cristiano, donde vemos que hay un pasado pre-Jesús. Ahí, perdón, no quiero que sea confuso. La cruz y la segunda venida habla de la era en que estamos hoy día, la era del reino de Dios, ¿ya? Pero ahí ese pasado es tu pasado previo a conocer a Jesús, tu presente en Jesús y tu futuro, ¿ya? Así que el arrepentimiento y la fe son necesarios para entrar al reino de Dios. ¿Se entiende? En el presente del cristiano es necesario el bautismo y la imposición de manos. Y el cristiano ve en el futuro que va a resucitar de los muertos y que va a estar en un juicio. Ahí hubo un silencio. ¿Ok? Luis, puedo tener 5 minutos más. Gracias. Sométanse unos a los otros, dice la palabra. Ok, es que hoy día a mí me tocaba hablar de los primeros dos. Hay que hacerlo. Arrepentimiento y fe. ¿Ok? Les dije ahí en el pasaje que más que arrepentimiento de malas acciones, que sí tiene un sentido esto, pero mucho más acertado es la traducción de la Reina Valera y muchas otras que dice arrepentimiento de obras muertas, ¿ya? De hecho, aquí la palabra es eso, necros, en griego, y es literalmente muerto, sin vida, inútil, fútil, vano, ineficaz, impotente. Son obras, arrepentimiento de obras que no tienen vida, no tienen fuerza, ¿ok? Y hay veces que, y permítame aquí ir a una reflexión, y esto creo que lo hablamos con Ticha alguna vez, hay veces que uno se confunde un poco porque uno dice, ¿cómo yo para venir a Jesús me voy a arrepentir de todos mis pecados si ni siquiera tengo conciencia de todos mis pecados? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Porque incluso los que estamos en Cristo seguimos arrepintiéndonos de nuestros pecados. Seguimos en un proceso de santificación. Entonces, cuando alguien viene a Jesús y dice, tú tienes que arrepentir de todos tus pecados, y la persona dice, chuta, ¿por dónde parto? ¿Y cuáles son? Porque todavía no conoce esa verdad, conoce algo de esa verdad, tiene una cierta revelación de la santidad de Dios, de la rectitud de Dios, y viene un contraste y una revelación del Espíritu Santo a esa persona que dice, sí, yo necesito de Dios. Pero eso es un proceso. Entonces, ¿por qué es importante entender que aquí el fundamento tiene que ver con obras muertas? Es porque, y lo voy a leer para tratar de ser más claro, si no entendemos, iglesia, y esto de algo hablé la semana pasada, si no entendemos que nuestras obras pasadas, nuestro trabajo, pues si no son solamente las malas acciones, nuestros esfuerzos, nuestra vida, sin Jesús, está muerta. ¿Se entiende? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces hay, creo, una mentirilla que se ha colado en la iglesia, que es como, ay, si en verdad sí, yo sé que Jesús me salvó, pero no para tanto, si yo no era tan malo. Yo no andaba robando en la calle, yo no era tan malo. Como que la cruz vino por tus cosas malas. Y todos pecamos. Pero tiene que ver con lo que está acá hablando el autor, es que tienes que arrepentirte de creer que cualquier cosa que tú hagas en tus fuerzas y tu propia rectitud es suficiente para presentarte delante de un Dios santo y recto. ¿Se entendió? Dime que se entendió, por favor. A mí me costó años llegar a esto, por favor, dime que se entendió. Es entender de que mi rectitud, mi justicia, aunque trabaje en Greenpeace, como dice Corintios 13, aunque dé mi cuerpo, aunque entregue todas mis riquezas, si no es en el entendimiento de lo que Jesús hizo por mí,
vale en el cielo equals nothing. Por cero, perdón, me salió el inglés. Igual cero. Son esas obras de rectitud no llegan a ser nunca suficientes. Y los judíos lo entendieron mejor. Estos cristianos habían entendido en un momento todos estos sacrificios, todo esto que se hacía, nunca pudo quitar el pecado. Nunca pudo quitar el pecado. Solo el cordero inmolado pudo quitar el pecado. Solo el recto de los rectos, el justo, el que pudiendo haber pecado no lo hizo. Y no terminó sus días diciendo soy santo, no pequé. No, siendo santo entregó su vida. O sea, la mayor injusticia posible, que el que no es merecedor de castigo sea castigado. Ahí se dio vuelta la tortilla. Y por el tiempo, y creo que el Señor apurándome, arrepentimiento de obras muertas y fe. Porque cuando yo entiendo que mi vida y mis esfuerzos no bastan, y no se trata si no soy tan malo, sí, de repente miento, de repente evado los impuestos, pero no tanto, si yo ayudo igual a mis vecinos. Yo les decía el domingo pasado, si tú no entiendes que el mundo está en muerte espiritual, tú no vas a ir a predicar el evangelio. No lo vas a predicar porque vas a ver a tu vecino y si tienes el privilegio de estar quizás en un espacio donde la persona no tiene necesidades económicas, qué sé yo, tú lo vas a mirar y decir, está súper bien, tiene trabajo, yo lo veo bien con sus hijos, no van todos los días al fin de semana al Chuck E. Cheese, están perfectos. ¿Para qué les voy a predicar de Jesús? No, se le predica a Jesús, el que está a punto, así como tirarlo todo por la borda. Claro que el evangelio es para todos. Para el que está a punto de perder su vida, para el que está sumido en dolores, en tragedias. El evangelio alcanza para todos, pero también para aquellas personas que tú las miras y dices, no, sí, ¿para qué? Todos necesitamos de Jesucristo en nuestra vida. Sin Él estamos muertos. Y hagamos lo que hagamos, nuestras obras nunca van a alcanzar. Nuestra justicia nunca va a llegar a los tobillos de la justicia de Dios. Esa es la verdad. Amén. Así que dice arrepiéntanse. Y terminamos con estos dos versículos. Mateo 4:17. Perdón, 4:17. ¿Sabes cuál es el mensaje, el leitmotiv de Jesús en la tierra? A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar. Este era el título de su prédica, chiquillos. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Porque el reino del cielo está cerca. Me encanta esa forma verbal, porque no cabe una forma verbal del español. Está cerca, está llegando y vendrá. Porque el reino es 360. Llegó con Jesús, sigue llegando por medio del Espíritu Santo y la manifestación del reino en nuestra era y va a llegar como nunca lo hemos visto. Porque esto ocurrió, porque el cielo ya apareció. Despierten. Sus vidas sin mí son vacías, desnudas, están pobres, necesitan de mí. La palabra arrepiéntanse, arrepentimiento es metanoia, que es un cambio profundo de mente y de actuar. Es un volver, es un giro. Iba caminando acá, así, mi familia, mi proyecto de vida, qué sé yo. Oh Dios mío, ¿hacia dónde estoy yendo? Mi vida, estoy perdido sin Dios. Giro completamente. Yo iba hacia la perdición, iba hacia ser juzgado por el justo juicio de Dios, y Dios en su misericordia me permite dar la vuelta y decir, vuelvo a ti, Dios. Me estaba alejando de mi Creador, me estaba alejando de mi Dios. Vuelvan a Dios. Este es nuestro mensaje, iglesia. Este es nuestro mensaje. Amén. Y por último, Romanos 3, 27, 28. Creo que este pasaje, Romanos, es el libro. ¿Qué abogado hay acá? ¿Hay abogados? Este es el libro de los abogados. Lo entienden mejor que todos. Que habla de la justificación de Dios, habla de la matemática, de la lógica legal de esto. Y después de una gran reflexión, Pablo dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte?
Y esto es para todos nosotros, chiquillos. Yo llevo 23 años en la iglesia y no tengo de verdad nada de qué jactarme de por qué Dios me acepte. Yo voy a tener 40 años en el Evangelio y todavía no tengo nada de qué jactarme. La palabra dice que hay una cosa a la que me puedo jactar y es del conocimiento del Señor. O sea, me puedo jactar de que lo conozco a Él. O sea, vuelve la gloria a Él. No, es que yo estoy donde estoy porque yo no me he dejado de congregar todos estos años. Una vez el pastor me dijo que viniera todos los domingos, y vengo todos los domingos. No, dice, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, a la fila izquierda. O, para los fariseos que vinieron esos 400 años de silencio, religiosos que querían aún exacerbar la ley y cuidar la ley, no es por la obediencia a la ley. Esta salvación está basada en la fe. La fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer a la ley. ¿Amén? Ok, súper. Creo que cumplí con el cometido de llegar hasta ahí. Oremos. ¿Puedo pedir al equipo de administración que pueda pasar acá adelante? Vamos a ministrar, pero no te preocupes porque sé que estamos sobre la hora. Vamos a dar plena libertad a quien necesite irse en un minuto más para que lo pueda hacer. Lo único que te voy a pedir, por favor, salimos calladitos y podemos conversar afuera, perfecto. Pero aún así yo creo que hoy día queremos tener un tiempo para ministrar. También quiero contarle a la iglesia que estamos levantando este bello equipo de administración que está aquí delante de ustedes, que están para servirles, para lavar sus pies, para amarles, para orar por sus enfermedades, para ministrar lo que el Espíritu Santo quiera ministrar. Así que no lo tomes a mal, pero quiero pedirte que respetemos que estas son las personas que han de ministrar en los tiempos de administración. ¿Amén? Súper, parece que dice, wow, están como súper preparados. Ok. Ok, se separaron. ¿Tienen problemas entre ustedes? No, ok, ya. Ok, si hay alguien que hoy día quiera entregar su vida a Jesús, y hoy día, por la revelación del Espíritu Santo en ti, la revelación de su palabra y su verdad, tú hoy día vienes a este lugar y dices, yo necesito de Jesús en mi vida. Yo no entiendo ni la mitad de lo que habló esta persona, pero yo necesito de Jesús en mi vida. Yo estoy muerto sin Él, mi vida son obras muertas sin Él. Y hay esa convicción, porque nadie puede empujarte a esto. Nunca empujes a alguien a esta decisión. Nunca coartes a alguien a esto, porque esto tiene que ser nacido de tu corazón, provocado por el Espíritu. Si tú quieres hoy día entregar tu vida al Señor Jesús, no sabes cómo hacerlo, pasa acá y algunas de estas hermosas hermanas van a ayudarte a poder hoy día rendir esas obras muertas y simplemente hacer una oración de fe, una declaración de fe, para que puedas pasar de ese primer tercio de esa línea, puedas entrar al reino de los cielos hoy día, ¿ok? Y todo este otro grupo maravilloso acá va a estar para orar por ti si tienes alguna necesidad física, algún dolor, alguna dolencia, o simplemente necesitas oración por algo específico, también queremos que puedas pasar, ¿ok? Vamos a orar y como les digo, vamos a cerrar y quien quiera pasar adelante puede hacerlo. Les pido nuevamente, salimos calladitos. Gracias Espíritu Santo hoy día, gracias Señor, porque como decía Cristian, a pesar de los cortes de luz, a pesar de cualquier cosa, Señor, tú has sido el centro de este tiempo. Has sido el centro de esta reunión, Señor. Y amamos que seas el centro, Jesús. Porque cuando tú eres la cabeza y nosotros el cuerpo, Señor, hay abundancia, hay plenitud, hay gozo en la iglesia. Hay gozo en la iglesia cuando tú tienes el lugar que te corresponde. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tan bueno y porque tu misericordia siempre triunfa en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Sí, recordar, si necesitas oración por algo específico, quizás recibir alguna palabra de profecía, sanidad física, ellos están ahí preparados para orar por ti. Y si hay alguien que hoy día quiere simplemente entregar su vida a Jesús, por favor pasa aquí adelante. Que Dios te bendiga.